Buenas tardes, profesoras, profesores. Gracias por estar acá nuevamente en esta sesión de retroalimentación, donde estaremos hablando un poco acerca de las observaciones y hallazgos de las actividades de la semana pasada, así como pues lo que vamos a estar trabajando y los que les hemos propuesto para esta semana. Salud. Perdón. Entonces, pues ya estamos aquí listos para conversar sobre lo que estuvimos discutiendo a lo largo de la semana pasada. La semana pasada, pues, hubo dos actividades, a diferencia de las anteriores, dos actividades centrales que estuvieron asociadas precisamente al uso de la IA generativa para la estructura de nuestro artículo. Si bien entonces fueron dos actividades que nos permitían entender cómo vamos y cómo podemos apoyarnos para el desarrollo del artículo. En esta parte me concentraré más en el foro, porque ya en los comentarios específicos que ustedes observarán o que recibirán a través de la plataforma, pues los estarán trabajando de manera directa con los tutores que nos han venido acompañando. Entonces, aquí principalmente me enfocaré en lo que ocurrió a lo largo del foro. Entonces, en este foro, pues el punto central era el análisis crítico de la estructura de estos artículos cuando nos apoyamos de la inteligencia artificial. De esta manera, entonces, se planteó que usar algunas herramientas como Jenny o ChatGPT para obtener una primera estructura o esquema general de nuestro artículo, partiendo de dos elementos centrales que fueron el título y el resumen del trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que observamos? Como la semana pasada, pues volvimos a hacer un análisis de las palabras que se mencionan a lo largo de sus intervenciones. Perdón, perdón. Y entonces, pues nuevamente notamos ya ahora como en este análisis de palabras, las que más resaltan son precisamente este análisis sobre el estilo del trabajo, que es tanto entonces el aprendizaje como una de las palabras más recurrentes en en los títulos y resúmenes, también la parte de educativa. Hay por ahí varios que justamente, gracias. Hay por ahí varios que nos han estado entonces, pues ya también mencionando de manera reiterada los temas que están ahí presentando. Entonces encontramos algunas cuestiones de podcast, migración, también la parte de las estrategias que se usan, por ejemplo, pensamiento crítico, gamificación. Por acá también tenemos el aprendizaje basado en problemas, entonces el aula invertida. Entonces esto pues nos habla de la variedad de experiencias que se han venido discutiendo a lo largo de este foro. ¿Cuáles son las observaciones que nosotros encontramos a partir de los comentarios y de sus propuestas y resultados que nos fueron presentando en la plataforma? Primero, entonces, que los prompts que ustedes plantean son prompts bastante detallados y contextualizados. Entonces hemos visto cómo a lo largo de estas actividades, pues se ha ido identificando la relevancia de estos dos aspectos, de manera que también se presenta como un elemento central el rol que ustedes le están expresando a su prompt o en su prompt. Algunos mencionaron como especialista en pedagogía, en educación o redacción académica. Entonces le están dando este carácter
de especialista en alguna de estas áreas y entonces, bueno, pues eso también ayuda a que la inteligencia pues pueda, tomando este rol, pues hacernos una propuesta más concreta. Y como mencionábamos, se observa que ustedes lo comentan, entre más específico y situado esté nuestro prompt, incluyendo propósito de artículo, tipo de revista, nivel educativo, entonces, más pertinente y útil fue la estructura generada. Eso es interesante porque nosotros poníamos todavía un prompt un poco más general, ustedes lo vuelven más específico, entonces qué bueno que han seguido trabajando y probando nuevos prompts y perfeccionándolos para que esté más orientado a las actividades y en este caso al tipo de publicación que a ustedes les interesaría desarrollar. Entonces, eso sin duda creo que es un muy buen resultado cómo han venido y seguido evolucionando estos prompts a lo largo de estas semanas. Eh, ¿Qué observamos? ¿Qué observaciones nos compartieron ustedes sobre los esquemas que genera la inteligencia artificial? Entonces, primero, pues ustedes nos comentan que las IAs propusieron estructuras completas con preguntas orientadoras útiles para cada sección. Entonces, eso es un elemento central, ¿no? Ustedes identifican como preguntas útiles y entonces eso nos da pie a hacer una revisión ya más profunda del tipo de preguntas. Entonces, algunos comentan que algunas de estas preguntas les ayudan a organizar sus propias ideas, ¿no? De pronto, justo a veces decimos, ¿cómo yo voy a elaborar mi trabajo? ¿Por dónde empiezo? Y entonces esto ya nos da una guía de cómo atacar en la propuesta. También nos ayudan precisamente a evitar omisiones, que no se nos olviden algunos aspectos centrales que debería incluir nuestro artículo y de esta manera entonces clarificar la narrativa que estaremos desarrollando. Entonces, de esta manera, pues parece ser que nos ofrece una buena alternativa a la inteligencia artificial. Por tanto, entonces, se valora de forma positiva la pertinencia de la estructura por un lado, que fue la que la mayor parte de los participantes exploró, esta estructura basada en el modelo inicial y general que hemos visto, y entonces lo ven como bastante adecuado para comunicar su propia experiencia educativa. Si bien también les pasamos el otro formato más orientado hacia experiencias educativas, pues ustedes logran percibir que el modelo general también gracias a las preguntas orientadoras, pues lo pueden también trabajar muy bien asociado a un artículo con este objetivo de comunicar experiencias educativas. Entonces, eso pues nos habla de la flexibilidad que tiene este modelo tradicional que se ha venido usando a lo largo de varios años ya y que se usa es seguido por muchas revistas. Cuando nos comparten su evaluación crítica de las estructuras generadas, pues se hace más énfasis en buscar qué es lo que todavía podríamos mejorar. Entonces, algunos de ustedes nos menciona que hay algunas de estas preguntas que pudieran no ser aplicables a todos los tipos de artículos, al artículo particular que ustedes pudieran estar desarrollando. Por ejemplo, nos mencionan que si su análisis que la inteligencia artificial puede estarles proponiendo análisis estadísticos en propuestas que son más cualitativas. Entonces, bueno, eso es interesante que ahí justo la inteligencia no logra distinguir este tipo de preguntas y bueno, ustedes los pueden ajustar. Ya algunos de estos ajustes, pues lo que algunos plantean, pues era enfocar más el análisis desde lo escolar que desde lo profesional o desde estas cualidades generales de los temas. También eliminar o fusionar preguntas que parecieran triviales, porque efectivamente lo comentamos desde la vez anterior. Con Jenny se generan muchas más preguntas orientadoras, entonces, bueno, podemos tratar de fusionarlas para
identificar aquellas que son centrales para el objetivo de nuestra publicación. Y por supuesto, algunos también sugieren aumentar el peso de la reflexión docente o el impacto formativo, que finalmente es uno de los elementos indispensables para ver la pertinencia del trabajo, cuál fue ese resultado que se alcanzó gracias a esta experiencia que se estuvo realizando. Entonces, sin duda, pues fueron resultados bastante interesantes los que nos comentan y por supuesto también volverlos a felicitar porque como hemos dicho, la retroalimentación entre pares cada vez va ocurriendo de mejor forma, entonces esto se nota también en las retroalimentaciones porque la gran mayoría pues son retroalimentaciones más completas y aquellos que todavía observan o no profundizan mucho en su retroalimentación, pues es importante siempre mencionar que al final de este ejercicio también es para nosotros desarrollar estas habilidades de análisis de lo que están haciendo los compañeros. Entonces, también nos permitirá a nosotros seguir desarrollando estas habilidades y también pues de esta manera poder aplicar algunos de estos comentarios en nuestras propuestas. Entonces, antes de pasar ya finalmente a las actividades de esta semana, pues me gustaría que me cuenten un poco, no, perdón, antes, pues ya como conclusiones de esta actividad, desde nuestra perspectiva, pues creo que podemos identificar algunos puntos centrales que ahora que estamos llegando a esta actividad de revisión y elaboración del artículo, se vuelven más importantes. Uno de ellos es formular prompts contextualizados y específicos, mejorará significativamente la utilidad de estas herramientas, no solo para, en este caso, la elaboración de un artículo, sino en general, mientras más específicos seamos, mejores resultados obtendremos. En particular, en el contexto que hemos estado discutiendo acerca del tema de la elaboración de un artículo, pues las preguntas orientadoras creemos que es una estrategia metacognitiva bastante útil para guiar la escritura de un artículo. Esperamos que esta estrategia les haya sido de interés y ojalá pues también de utilidad. Y si estamos dando la oportunidad o nos estamos dando la oportunidad de colaborar con estas herramientas de inteligencia artificial, pues como ya mencionaba hace un momento, este análisis crítico se vuelve fundamental, ya que estos esquemas o lo que nos genera de manera automática la inteligencia artificial, pues es solo un punto de partida. Entonces, estos esquemas, esta estructura que nos propone y las preguntas también, pues requieren los ajustes personales de cada uno de los autores para alinearse con los objetivos que ustedes tengan como docentes que quieren comunicar una experiencia. Y hacer énfasis en que esta retroalimentación entre pares es una buena oportunidad para mejorar, validar y enriquecernos en lo colectivo de esta red, ¿no? Hemos hecho también énfasis en que el proyecto del Aula del Futuro pues busca ir más allá de un aula en la cual llega un profesor y sus estudiantes, sino que a partir de estos espacios de discusión, pues hemos conformado la red de aulas del futuro y entonces, pues precisamente hemos seguido buscando a partir de esta retroalimentación, esta red siga en funcionamiento, siga habiendo interacción entre ustedes para entonces seguir fortaleciendo esta comunidad de trabajo que hemos ido desarrollando. Ahora sí, entonces pasemos a la reflexión final. Hemos preparado 3 preguntas para que ustedes nos den sus comentarios al respecto con todo esto que hemos ido discutiendo en las semanas pasadas y este última. Y entonces,
La primera de ellas es, ¿en qué momento sentiste que debías intervenir con mayor juicio crítico sobre lo que generó la IA? ¿Qué opinan? Hace un momento, en estas conclusiones breves que presentábamos sobre las actividades, pues hablamos precisamente de la relevancia del pensamiento crítico. Pero ustedes, ¿qué piensan cuando estuvieron haciendo esta actividad? ¿En qué momento sentían que se debía intervenir de manera más crítica sobre lo que nos está proponiendo la inteligencia artificial? ¿Quién nos quiere comentar algo al respecto? Por acá lo pueden poner en el chat, yo lo leo, o bien pueden levantar la mano como en otras ocasiones. Profesora Verónica Beatriz, cuéntenos, lo escuchamos. Buenas tardes. Yo ya definitivamente me queda claro y así quisiera que todos entendiéramos porque se escuchan muchos comentarios de que la IA nos va a reemplazar y todo, y con todo este ejercicio que he venido haciendo, ha quedado demostrado que somos nosotros los que enriquecemos con los prompts y todo esto para poder obtener la información que estamos solicitando, pero eso no significa que la IA nos dé verdaderamente lo que nosotros queremos. Tenemos que recordar que nosotros somos los expertos. Y entonces cuando la IA nos proporciona la información, la analizamos y la intervenimos para poder obtener justamente eso que nosotros tenemos en la cabeza. Créanme que haber hecho los prompts para el trabajo que presenté, hasta le llamaba la atención, ¿verdad? Le decía, no, te estás equivocando, esto no es lo que yo quiero. Por favor, y hasta le ponía encomillado, ¿verdad? Y en letra mayúscula para que entendiera que se estaba equivocando y que no era eso de lo que quería. Y eso me queda más que claro, ¿verdad? Soy yo la que educa a la IA, no es ella la que me da lo que quiere. Únicamente gracias. Sí, muchas gracias. Sí, sin duda. Creo que eso que comenta vale la pena siempre hacer énfasis. La inteligencia artificial construye, recuerden que cuando criticábamos muy al inicio, la inteligencia artificial construye la información basado en nuestra petición. Más completa sea nuestra petición, pues le es más fácil a la inteligencia artificial poder construir ideas, o bueno, en este caso, párrafos más coherentes y con información correcta de acuerdo a lo que nosotros le estemos indicando. Efectivamente, entonces, eso se vuelve central. Profesor Luis Felipe, Sí, hace un tiempo decían que en el pedir está el dar. Creo que esto es muy pertinente con el chat GPT. O sea, depende de cómo se formule el prompt, ¿no? Es la respuesta que arroja. Entonces, yo creo que uno tiene que discriminar entre lo pertinente y lo que no es pertinente de lo que nos arroja el chat, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es sí, en función de la experiencia que uno tiene y a partir del trabajo que sí, uno está realizando, que uno dice, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, esto se ajusta, esto no se ajusta, ¿verdad? Entonces, y bueno, en los ajustes que uno realiza al trabajo, ¿no? O sea, uno recupera lo que es valioso de aquello que realmente no, va por otro lado, en fin, ¿no? Yo creo que ahí es cuando interviene el juicio crítico. Gracias. sí, sin duda creo que menciona unos puntos centrales, ¿no? Poder determinar sobre lo que nos está arrojando, cuál puede ser o no pertinente para lo que nosotros debemos desarrollar. Muy bien, muchas gracias por estas dos intervenciones. La siguiente pregunta sería, ahora pues ya ustedes tienen una mayor experiencia con estas herramientas, decía la profesora Verónica Beatriz acerca de estas ideas que se generan al respecto. Entonces, ¿ustedes qué le dirían a los docentes? ¿Qué recomendaciones harían a otros docentes que están interesados en usar una herramienta como esta, ChatGPT o Jenny, para estructurar un artículo?
¿Qué opinan? ¿Qué les dirían? Ya ustedes tuvieron la oportunidad. Leo la pregunta de la profesora Erika. Dice, dentro de lo planteado por la IA, me sugirió el considerar la alternativa de qué implicaciones tiene este trabajo para la enseñanza de las ciencias en contextos de bajos recursos, lo cual me pareció una buena sugerencia. Sí, precisamente como hemos mencionado, y qué bueno que resalta esta este comentario de la profesora Erika, a veces nos permiten pensar y mirar hacia otros aspectos que de pronto no podríamos no estar considerando al momento de elaborar nuestro producto. Entonces nos invita a explorar otros aspectos. Entonces, sí, sí, justo también es una buena oportunidad para poder explorar desde otras perspectivas. Entonces, ¿qué recomendarían a otro docente que quiere usar este tipo de herramientas? ¿Le recomendarían usarlas para escribir artículos, para escribir a lo mejor sus propias notas de un curso? ¿Se la recomendarían o no? Si sí, sí, pues con qué cualidades, si no, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que ustedes han visto que no hace bien? ¿Qué opinan? Por acá, profesora Erika Esther, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, la escuchamos Ah, bien. sí, definitivamente sí recomendaría. Yo me suscribí también a Jenny, pero la verdad es de que no entendí muy bien. O sea, como que no se me hizo tan intuitiva la plataforma y pues sí pude poner el prompt y me dio sugerencias de la estructura, pero me pareció mucho más completa la estructura que me sugirió lo que fue el chat GPT. Entonces, pues opté a hacer precisamente mi actividad considerando el chat GPT. Entonces, Jenny, a lo mejor sí como que me faltaría ver a lo mejor más tutoriales o explorar un poco más, porque si no, no entendí muy bien la plataforma. Entonces, pero sí, definitivamente yo sí recomendaría el uso de esta tecnología, porque de hecho también hasta en la misma redacción uno puede solicitarle que lo revise y que mejore y da sugerencias y retroalimenta en cuestión de, por ejemplo, en la semántica, ¿no? En la gramática. Entonces a mí me parece, digo, también aquí hay que, pues, personalizarlo, ¿no? Y como mencionaba, pues hay que humanizarlo porque igual a lo mejor parte de esa redacción no va muy afín a la idea que uno quiere expresar o a lo mejor con la calidez que uno quisiera expresarlo, ¿no? Pero definitivamente me parece una muy buena herramienta. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Entonces necesitamos seguir interactuando para conocerlas más y poderle sacar más provecho y como bien dice, orientar bien el tono en que queremos que empiece a elaborar la redacción para que sea más pertinente de acuerdo a la actividad que estemos desarrollando. Entonces, sí, eso es justamente también algo que estaremos explorando esta semana. Y justo para empezar a concentrarnos en las actividades de esta semana, la última pregunta entonces, ¿cómo te ayudó esta actividad a visualizar el camino hacia la escritura del artículo completo? Entonces, en esta primera etapa nos concentramos en la parte de la estructura. ¿No? Veíamos estas preguntas orientadoras como decíamos, una herramienta metacognitiva para dirigir nuestro proceso. Entonces, pero ustedes ya de forma personal, ¿cómo lo observan? ¿Cómo este ejercicio que hicimos en la semana les da una visión de cómo elaborar su artículo? Por acá, pues soy el profesor Alan. Creo que muchos docentes tienen todavía cierta reticencia. Mi recomendación sería que antes de consultarle a ChatGPT, tenga ella claridad sobre qué estructura es necesaria en su proyecto, qué tipo de lenguaje debe emplear
lenguaje de artículo de divulgación o bien lenguaje más especializado. Creo que eso ayudaría mucho antes de atender las sugerencias de ChatGPT. Sí, efectivamente, pero probablemente no nos damos cuenta de esos detalles hasta que empezamos ya a trabajar con ChatGPT. Entonces, ya conforme vamos tomando un poco más de experiencia y sabemos, como decía la profesora Erika, a lo mejor que podemos cambiarle el tono de la forma en que se comunica la herramienta o en la que construye los párrafos, pues entonces es cuando ya vamos identificando estas posibilidades. Esto con respecto a la pregunta anterior. Entonces, regresamos a esta tercera pregunta. Entonces, ¿qué opinan? ¿Les ayudó o no a visualizar este camino hacia la escritura de su artículo? Profesora Verónica Beatriz, cuéntenos. No lo escuchamos. Ahí está. Buenas tardes. Sí, nuevamente, yo creo que la actividad más fuerte que nosotros debemos de hacer es justamente generar esa estructura de acuerdo al propósito que tenemos. Y ustedes nos han ayudado haciendo ese planteamiento de preguntas y todo, y que yo le he utilizado íntegramente para hacerlos pronto. Pero yo pienso que aquí en el futuro esto nos debe de servir como de plantilla. Nosotros para cada actividad que deseamos diseñar y utilizar la inteligencia artificial, debemos de generar nuestras propias plantillas para ya luego solicitar la información y obtener el producto que estamos esperando, porque de lo contrario, creo que solo escribir qué es química, por ejemplo, o qué es no sé qué, o qué es aprendizaje significativo, nunca llegaríamos a nada porque no tenemos diseñado, en este caso particular, lo que nos está haciendo de utilidad es tener nuestra secuencia didáctica prediseñada, ¿verdad? Únicamente. Sí, creo que también esto que mencionas es relevante, ¿no? Finalmente, hacia dónde queremos que se desarrolle el artículo que estamos construyendo, ¿no? Hacia un enfoque más desde la perspectiva de experiencias educativas, a lo mejor más hacia el análisis de otro tipo. Entonces, bueno, eso creo que es allí donde la estructura y las preguntas orientadoras podrían irnos ayudando a avanzar en su construcción. Gracias por su participación. El profesor Luis Felipe nos dice que ChatGPT más que Jenny aportó elementos valiosos no solo para enriquecer el artículo, sino también para fortalecer los procesos de intervención educativa, incorporando aspectos que originalmente no fueron considerados. Sí, pues sí, exacto. También justo esto que menciona el profesor Luis Felipe, ya también se podrá ir observando o lo podrán ustedes ir observando como una herramienta está muy orientada hacia la parte de la escritura. Jenny, entonces, está muy orientado hacia esta parte de escribir, estructurar los artículos y entonces nos genera más preguntas muchas veces orientadas hacia esa parte de la escritura y de la documentación de la experiencia, mientras que el otro, ChatGPT, pues nos puede orientar hacia otro tipo de discusiones, como bien decía, pues poder fortalecer como tal la intervención educativa considerando otros aspectos. Entonces, bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Vamos pues a la actividad de esta semana. Esta semana entonces estuvimos presentando el refinamiento del artículo. Aquí hablamos de algunos temas esenciales que estaremos discutiendo. Uno de ellos es el citado y referenciado como una herramienta práctica, una herramienta ética y académica para la construcción de artículos. Entonces, ya habíamos mencionado brevemente los temas de citado muy al inicio, pues ahora lo retomamos porque justo en la actividad de la semana anterior, pues se empezó a agregar algunas referencias como parte de las sugerencias que da
tanto ChatGPT como Gemini. Entonces, bueno, que es importante tomarlas en cuenta y agregarlas a nuestro artículo de manera correcta. Y entonces también un tema que es central cuando nosotros construimos artículos es la responsabilidad de la autoría. Muchas veces ustedes se habrán enfrentado, y más considerando el contexto del diplomado, a lo mejor cuando diseñaron su secuencia, para el diseño de la secuencia participaron 3 profesores. Pero en esta etapa en la que ahora nos encontramos, elaborando su artículo y documentando su experiencia, puede ser que ya no los 3 participen, que a lo mejor solo 2, a lo mejor solo uno. Entonces, nos han preguntado varias veces, ¿y yo tengo que poner como autores del artículo a todos los docentes que participaron en el diseño de la secuencia? Y por eso este tema de la responsabilidad de la autoría es central, ¿no? El autor asume responsabilidades sobre lo que se dice en el artículo. Entonces, si los docentes que colaboraron en el diseño como tal no participaron en la escritura del artículo, pues no podrían asumir esa responsabilidad. Entonces, creo que ese es un elemento central que debemos de tener presente. Y precisamente el sistema que estaremos revisando, justo este sistema propuesto nos ayuda a poder describir y clarificar cuál es el rol que está jugando cada uno de los participantes. Daremos un vistazo rápido a estos materiales y finalmente, entonces, ahora exploraremos dando un paso más cómo estas herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarnos a integrar las ideas y mejorar las secciones de acuerdo a los prompts que podemos nosotros construir. Ya hace un momento mencionaba, ¿no? A mejorar algunos aspectos asociados a la redacción, aspectos del tono en la que se presentan las ideas. Bueno, aquí pondremos algunos prompts. Entonces, sin más, pues vayamos a la plataforma para conocer cómo se presentan estos materiales. Seguramente algunos de ustedes pues ya los han empezado a revisar. Entonces, en esta primera semana, pues nuevamente tenemos nuestra introducción al tema, donde se presenta precisamente las actividades que estamos planteando, se describen las actividades que nosotros estamos proponiendo que se desarrollen y entonces les pediremos al final de esta semana un segundo avance de su artículo que nos permita integrar ya algunas ideas. Vamos entonces a ver algunos de los materiales. Empezamos entonces haciendo una breve reflexión acerca de la importancia del citado y el referenciado. Decíamos entonces que es fundamental dar crédito a quien generó la información, a las fuentes que hemos elegido. Estas precisamente nos han permitido partir de sus ideas y entonces, esto pues para nosotros es central para poder darles crédito a estos participantes. Entonces, ¿qué debemos de citar? Pues normalmente estamos hablando de ideas centrales, conceptos teóricos, los estudios que respaldan o contradicen las propuestas que estamos trabajando, los instrumentos y técnicas que fueron nuestra referencia y que estamos adaptando, y por supuesto los contextos históricos o estadísticos que están asociados a lo que nosotros hemos estado desarrollando. Recordemos que cada vez es más relevante y ahora cada vez es más señalado el plagio como un acto que se sanciona éticamente y cada vez más legalmente. Entonces, justamente estas formas de plagio que van desde una copia directa hasta la presentación de ideas como propias, pues entonces se pueden volver un problema. A veces simplemente porque no pusimos atención y omitimos agregar las fuentes correspondientes, pero entonces, pues precisamente estos materiales que estaremos presentando, pues se orientan a esta parte.
Entonces, aquí les compartimos un primer documento que trata de describir esta importancia del citado y referenciado. Es un documento que elaboró aquí el equipo del aula del futuro, donde nos mencionan precisamente los temas de la importancia, de dónde viene esto, y justo entonces nos hablan acerca de los formatos. Entonces ya ustedes lo revisarán para que nos den su opinión y pues nos digan y lo tomen en cuenta al momento de generar sus propias referencias de acuerdo a los distintos contextos. Hablábamos hace un momento de la responsabilidad de la autoría. Esta sección basada en un curso que ya habíamos mencionado previamente de comunicación científica en ciencias de la salud, pues nos habla de la relevancia de la autoría y entonces esto que mencionábamos, cómo podemos hacer para nosotros identificar a aquellos que son verdaderamente autores de este trabajo y no que sí probablemente participaron en otra etapa del proyecto, pero a lo mejor en la elaboración del artículo, pues no, y ese es una actividad por separado. Entonces, este es un documento interesante que seguramente les será de gran utilidad para poder identificar y resolver a la pregunta, ¿quién es un autor del trabajo? Como alternativas para poder atacar estas situaciones, entonces se han propuesto algunas ideas. Esta propuesta se llama entonces claridad y transparencia en en la autoría. Y aquí entonces nos plantean cómo funciona este modelo. Entonces justamente lo que trata de plantearnos son 14 tipos de contribuciones y a partir de especificar este tipo de contribuciones, pues entonces podemos describir cuál es mi rol como autor y el rol de los demás, en qué parte colaboré en la conceptualización, en el análisis formal. Y entonces, este modelo lo que plantea es que ahora, en una publicación, en una revista, en un libro, nosotros entonces debemos de indicar para cada uno de los autores que hizo, siguiendo esta taxonomía que se presentaba previamente, ¿no? Administración del proyecto, análisis formal. Y entonces esto ya nos queda muy claro que los autores que están aquí tuvieron un rol importante como parte del proyecto y de la escritura propia del trabajo. Entonces, de esta manera podemos nosotros identificar cómo colaboraron cada uno de nuestros participantes y también entonces quiénes, bajo la discusión anterior, quiénes son realmente autores de las publicaciones que se hacen. Entonces, después los invitamos a seguir explorando la guía generativa como una herramienta que nos permita pasar de estas ideas generadas a partir de las preguntas orientadoras, estas ideas que tal vez en algunos casos todavía sean ideas sueltas, a párrafos estructurados, organizados, que nos describan ya ahora sí la idea de una manera más clara como un párrafo independiente. Entonces, lo ponemos un poco como hemos presentado previamente, contextualizando un poco a la IA y le pedimos ahora que nos ayude a construir, por ejemplo, una sección específica, nuestra introducción, nuestra metodología, los resultados. Le pasamos una serie de ideas preliminares que se obtuvieron como parte de nuestras preguntas orientadoras y, y sus respuestas. Y entonces, a partir de esto, las IAs podrían estructurarnos un párrafo que esté bien definido, que tenga claridad, coherencia, y ustedes ya lo mencionaban, no es lo mismo un artículo que tenga un lenguaje para un público general a un lenguaje para algún público a lo mejor más especializado, como pudieran ser los docentes. Entonces, este primer prompt está pensado en eso, ¿no? En decirle a la IA que nos ayude a estructurarlo.
Este sería el prompt principal que les estamos sugiriendo que prueben para ver qué, qué idea, cómo logra eh, concatenar las ideas que teníamos tal vez sueltas como parte de nuestra actividad de la semana pasada. Aquí, en este segundo prompt, entonces, lo que le estamos, digo, en este segundo bloque de prompts, estamos poniendo diversas opciones que le permitan entonces ahora escribir partes específicas, por ejemplo, redactar una introducción, redactar una metodología, el análisis de resultados, una parte que resuma los hallazgos y entonces que pudiera ser el cierre de nuestro artículo, organizar ideas específicas en una sección más narrativa. Entonces, tenemos aquí varias opciones y pueden ustedes jugar con estas propuestas para ir agregando, creciendo las ideas y de esta manera estructurar y construir de manera más clara sus propuestas. Algunas recomendaciones que les dejamos, pues es que agrupen las ideas que van a poner aquí, partiendo entonces de que no necesariamente en los artículos las preguntas son en el orden en que deberían presentarse como parte de esa sección, a lo mejor podemos reestructurarla. Entonces, estructuremos primero estas ideas y entonces pasémoslas por estos prompts para ver qué nos recomienda. Como siempre, es fundamental revisar el texto generado por la IA, asegurarse que mantenga el estilo narrativo de lo que han estado ustedes escribiendo y la intención de su artículo al final es uno de los elementos centrales. También es muy útil tener varias versiones donde podamos tener los resultados, donde podamos comparar cómo el documento ha ido evolucionando para que nos permita tener esta revisión entre las distintas versiones, compararlas y así ir avanzando hasta obtener un resultado más satisfactorio para ustedes como autores. Una vez estructuradas estas primeras ideas, también nosotros podemos usar la IA generativa para analizar esta forma en la que se estructuró mi secuencia. Entonces, nosotros le podemos pedir que nos revise una secuencia, una sección de su trabajo o bien mejorarla. ¿Cuáles son aquí las preguntas que son clave? Pues para la claridad podríamos nosotros preguntar, ¿se siente bien lo que quieres comunicar? Es decir, cuando yo leo lo que me está generando la IA, ¿se siente bien? ¿Hay frases conjuntas o redundantes? Cuando analizamos la coherencia, ¿estas ideas están bien conectadas? Y entonces están bien estructuradas para que se siga un hilo lógico como parte en la propuesta. ¿Qué pasa con el tono? Es accesible a un público general, que es cuando estamos hablando de divulgación o a docentes específicos que normalmente pudiera ser un sector más concreto. Entonces, cuando estemos hablando de aspectos como divulgación. Y aquí nuevamente le sugerimos un prompt. Estoy trabajando en un artículo. A continuación te comparto las secciones. Podrías entonces revisarla y decirme si es claro o no lo que estoy proponiendo. Entonces, aquí nosotros le podemos decir que nos empiece a trabajar en esta revisión. A lo mejor no queremos que nos genere toda la idea, pero sí queremos o sí podemos pedirle que nos vaya entonces evaluando lo que vayamos construyendo. Entonces, esto también otras variantes de estos mismos prompts pues, pueden ser las siguientes. Puedes identificar si este texto tiene repeticiones innecesarias o todo está bien narrado. Eh, la siguiente pregunta es: ¿qué mejoras me recomendarías para que esta sección fuera más atractiva, para que fuera interesante para los participantes? Puede sugerirme una versión alternativa de un párrafo y esto entonces
nos permita comprobar lo que está ahí ocurriendo. Otro prompt, pues, entonces, que también puede ser de utilidad es acerca de la revisión de los fragmentos desde perspectivas específicas para que eso nos ayude a poder determinar qué está pasando. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones para esta sección? Pues evalúa una sección a la vez, de pronto pasarle todo el documento y esperar que logre una mejoría completa, pues es complejo. De pronto también nosotros nos podríamos perder, entonces podemos pasarle algunas secciones concretas y ver cómo avanzan. Si usas entonces ChatGPT, pues la recomendación siempre será analizar y decidir cuáles de estos comentarios o estas respuestas a las preguntas orientadoras pueden ser relevantes. Cuando usamos Jenny, entonces lo que acá nos propone es que podemos incorporar estas mejoras conforme vamos avanzando, bajo la idea que pues está orientado más hacia este funcionamiento. Y como siempre, recordemos que lo importante es su visión. Entonces, la inteligencia de la IA debe de ayudarnos a guiar este proceso. Entonces, estas herramientas solo son una herramienta de apoyo. Finalmente, ustedes son quienes tienen este juicio claro para definir hacia dónde quieren desarrollar su trabajo. Pues de esta manera les pedimos que usen estas propuestas tanto ya sea para evaluar como para ir concretando las ideas y nos compartan un segundo avance donde podamos ver cómo va evolucionando su texto de acuerdo a lo que hemos venido platicando. Esto será entonces en la tarea que se llama segundo avance del borrador, donde ahora les estamos pidiendo que una o más secciones estén desarrolladas, que en estas sus ideas se hayan ido integrando de forma clara, que entonces el estilo de escritura entonces sea el adecuado para el público, ya sea general, es decir, difusión, o para el público docente, si es una actividad más de divulgación. Agreguen también las citas y referencias que estén empezando a integrar como parte de su trabajo y entonces pues también empiecen a acercarse a este sistema para que ustedes puedan empezar a conocer los roles que pudieran tenerse como parte de la plataforma. Por supuesto, les sugerimos que usen ChatGPT o Jenny para que esto les ayude a tener una idea más consistente y concreta. Que lo usemos para evaluar claridad, coherencia y lenguaje de texto. Para facilitarnos un poquito la vida a los tutores, les pedimos de ser posible que en esta parte ajusten el nombre de su propuesta de esta manera, poniéndole segundo avance, guión bajo, nombre y apellido del participante para que nosotros podamos tener este histórico que nos permita comparar las versiones, el avance de las versiones que ustedes nos van desarrollando. Aquí en la plataforma podrán encontrar la rúbrica correspondiente a la actividad. Y bueno, eso sería todo por esta semana. Perdón, me estoy adelantando aquí un poco. Entonces, con esto estaríamos concluyendo las propuestas de las actividades para esta semana. Aquí estamos, ¿no? Entonces, ahora no tenemos foro, ahora está en una tarea. Les pedimos entonces que sigan probando con los prompts y vayan entonces acercándose a lo que a ustedes les funcione más. Dice por acá la profesora Verónica Beatriz, ¿se puede dar una clasificación a la secuencia, por ejemplo, artículo de revisión teórica, revisión bibliográfica o revisión sistemática, o solamente lo colocamos como un artículo de divulgación científica? No, si ustedes le quieren agregar o nos quieren compartir esa información como parte de su borrador, está bien, eso nos ayudará también a entender el tono en el cual se comunica su propuesta. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Todo bien?
Perfecto, pues estaremos atentos en la plataforma para seguir recibiendo sus comentarios y atendiendo entonces, seguiremos también trabajando en la retroalimentación a sus entregas el día de esta semana que concluyó para poderles dar la retroalimentación correspondiente. Pues les agradecemos mucho que se hayan vuelto a conectar a esta sesión. La próxima semana, entonces nos estamos ya aproximando al cierre de nuestro taller. Esperamos entonces encontrarnos por aquí la siguiente semana. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias.